Hola a todos, comenzamos en los periódicos franceses. La dirección que el club desea seguir es la de francesificar su plantilla, como resume el periódico L'Équipe en su portada. Por favor, amigos míos, observen toda la revisión que hemos hecho para ustedes. Después de Lucas Hernández y mientras esperan a Dembélé, se ha reanudado el diálogo con Andel Koulibaly, información que podemos confirmar. El PSG aún busca a su futuro delantero, y el internacional francés está ahora en lo más alto de la lista. Este cambio se explica por los posibles fracasos en las negociaciones por Kane. Un acuerdo podría alcanzarse por alrededor de 70 millones de euros, más bonificaciones. Mientras tanto, siguen investigando la posibilidad de fichar a Gonzalo Ramos, el internacional portugués del Benfica. Costaría un poco más, ya que su valor se estimaba en 80 millones de euros, excluyendo las bonificaciones. El periódico Le Parisien explica que el Paris Saint-Germain aún está atento al jugador Bradley Barcola, después de que una primera oferta de 30 millones de euros fuera rechazada por el Olympique Lyonnais, y el club está dispuesto a aumentarla a 50 millones de euros. Este dossier del delantero no está relacionado con la salida de Kylian Mbappé, quien, al igual que Dembélé, ha tenido una cláusula de prórroga contractual expirada sin que se haya concretado una salida. El periódico L'Équipe explica en sus páginas internas que Kylian Mbappé mantiene su posición, contrariamente a lo que parece, ya que el nativo de Bandi estaría muy irritado con los recientes acontecimientos y su exclusión de la gira en Japón. También se ha revelado que el PSG recientemente propuso un nuevo contrato con una cláusula de salida en 2024, con un valor fijado, pero la oferta fue rechazada, lo que indica que una salida aún está en discusión. El Real Madrid está esperando, el Liverpool hizo una oferta de préstamo con opción de compra, y ayer hablamos del interés del Chelsea, siendo ahora conocida la naturaleza de la oferta, según informó el Daily Mirror. A diferencia de lo mencionado anteriormente, es decir, una oferta que incluye dinero más jugadores, los Blues habrían propuesto un préstamo, al igual que el Liverpool. Esta propuesta sorprendente probablemente será rechazada por el interesado, ya que se recuerda que el Chelsea no disputará la Liga de Campeones la próxima temporada. Para no perderse ningún vídeo de la revisión de prensa de ADN del fútbol, las últimas informaciones de la prensa deportiva europea, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campana. En España, la novela de Ousmane Dembélé podría haber terminado ayer, pero parece que durará una semana más. El 1 de agosto, la cláusula de 50 millones de euros del francés ya no existe. Sin embargo, la llegada de Dembélé al PSG aún está en discusión, como se reveló anteriormente. El jugador de 26 años quiere salir de forma elegante y ha pedido al Barcelona que negocie con el PSG. En Cataluña, este gesto por parte del francés es bien recibido, aunque su traspaso sacuda a la prensa española. Adiós Dembélé, declara el periódico Sport en su titular. El periódico AS considera que son adioses elegantes. El Mundo Deportivo, por su parte, informa que el francés viajó con sus compañeros de equipo a Las Vegas, aunque su salida es inminente. El periódico Marca señala que esta futura salida empuja aún más a Mbappé a irse. Como se puede ver, en Cataluña, la salida de Dembélé parece estar prácticamente decidida. Volviendo a Francia, la locura en Ndiaye se apodera de la ciudad de Marsella, como destacan los titulares de la Provence este martes. La oficialización de su transferencia es inminente, ya que el internacional senegalés superó con éxito el examen médico ayer. Se comprometerá, como se reveló, con el Olympique de Marsella durante las próximas 5 temporadas. En las páginas internas, el periódico regional cuenta la hermosa historia del nativo de Rouen, formado en el Marsella, y el Olympique de Marsella está extasiado con Ndiaye, según resume el equipo en su artículo. El internacional Iliman Ndiaye está listo para unirse al Olympique, escribe, por su parte, la Marseillaise. Claramente, el entusiasmo es grande, el delantero de 23 años es esperado como el Mesías. La historia es obviamente hermosa, pero la presión también está presente. Vale la pena recordar que el periodista menciona que solo jugó algunos partidos en la Premier League antes de descender con el Sheffield United en el impresionante Championship la temporada pasada. Pero el entusiasmo generado en torno a esta transferencia puede poner una gran presión sobre él, especialmente para un jugador formado en el Olympique de Marsella, y no son muchos los que han tenido éxito en el extranjero. Hablando de Turquía, el Galatasaray definitivamente no tiene nada que envidiar. Frente a Arabia Saudita y sus millones, que han surgido muchas veces durante esta ventana de transferencias, el Fotomac trae rumores sobre el club de Estambul y este martes, como pueden ver, la bomba se llama Ramos. Libre desde el final de su paso por el PSG, el español todavía busca un último desafío. Aunque el jugador de 37 años ha sido relacionado con rumores de una mudanza a Arabia Saudita o incluso a la MLS, aún no ha recibido ninguna oferta oficial hasta ahora. El actual campeón turco, el Galatasaray, podría resultar una gran opción, especialmente porque el club turco jugará en la Liga de Campeones la próxima temporada. Según la prensa turca, la negociación parece estar cerca de completarse, ya que ya hay un acuerdo previo con el español. Llegaría para compensar la futura salida de Victor Nelson y se reuniría con su excompañero del PSG, Icardi. Terminamos en Italia. Romelu Lukaku no deja de ser noticia, como les explicamos. La Juventus está dispuesta a hacer todo lo posible para fichar al belga, y esto se concreta este martes con un trueque Vlahovic-Lukaku, según reveló el periódico Corriere dello Sport en su edición del día. La novedad es que el Chelsea ahora estaría dispuesto a incluir a Dusan Vlahovic en la negociación para facilitar la salida de Romelu Lukaku. Por otro lado, la Gazzetta dello Sport afirma que la Vecchia Signore espera mucho más que los 35 millones de euros de compensación debido a la edad de Vlahovic. El mercado de los delanteros está tomando un rumbo diferente. El famoso periódico italiano revela la nueva pista prioritaria del Inter para su ataque, Gianluca Scamacca, transferido el verano pasado por 36 millones de euros al West Ham.
El rendimiento del italiano en Inglaterra fue mixto y su regreso a Italia está en discusión. El club estaría dispuesto a ofrecer 30 millones de euros, una operación que podría hacerse a través de un préstamo con opción de compra. La Gazzetta dello Sport menciona nuevamente la divergencia entre Osimhen y el Napoli con respecto a la cláusula de rescisión en caso de renovación del contrato. El club partenopeo mantiene su posición y quiere fijar el precio de salida en 160 millones de euros, mientras que el jugador y su equipo quieren reducir ese valor a entre 110 y 120 millones. No hay preocupación por el momento, aunque la oferta de De Laurentiis todavía podría perturbar las negociaciones. El periódico deportivo, en sus páginas internas, habla de una oferta en torno a los 140 millones de euros, una oferta monstruosa, pero aún lejos de los 200 millones de euros exigidos por De Laurentiis. Esto es todo, mis amigos. Gracias por su fidelidad. Nos vemos en el próximo vídeo.